Ingeniero, yo quiero que usted me acompañe, será una cuestión de un minuto, unas declaraciones que hace el abogado Juan Carlos Ruiz, que representa, asesora a esta comunidad nativa, pero básicamente hace una demanda al gobierno regional, a la Dirección Regional de Agricultura, les dice esta demanda, y a la propia empresa Plantaciones Ucayali y Plantaciones Pucallpa. Escuchemos para luego comentarlo con el ingeniero. A ver, vamos, dale. Seconado. A ver, ¿de qué se trata la demanda? La demanda está presentada básicamente contra el gobierno regional de Ucayali, contra la Dirección Regional Agraria, en primer lugar, y contra la empresa Plantaciones Pucallpa. ¿Qué estamos pidiendo? En relación con el gobierno regional. La comunidad Santa Clara de Uchulla ha venido sistemáticamente pidiendo que se le titule su territorio ancestral. Según el artículo 14 del convenio 169, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han usado tradicionalmente. La obligación del Estado, ¿cuál es? Titularles, delimitar, demarcar y titular. Eso se ha hecho en otros sitios. Acá, lo que ha hecho el gobierno regional, antes que titular, lo que ha hecho es primero entregar constancias de posesión, luego títulos de propiedad, y luego estas tierras han terminado en propiedad de la empresa Plantaciones Pucallpa. El Estado puede entregar constancias de posesión, pero respecto de sus territorios. Si esos territorios han sido territorios ancestrales de la comunidad, el gobierno regional no podía, repito, legalmente disponer de territorios que eran territorios ancestrales de la comunidad. Hay provisiones expresas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El Estado debe abstenerse de entregar concesiones respecto de territorios que no ha titulado. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al gobierno regional? Primero, le estamos cuestionando por qué entregó constancias de posesión de territorios que no son. Es más, si uno mira las constancias de posesión, uno va a darse cuenta que citan como fundamento el decreto legislativo 1089, cuyo artículo 2 dice expresamente, no se aplica a comunidades nativas. Bueno, parte de la conferencia de prensa que diera precisamente su abogado y representantes de las ONG que supuestamente, entre comillas, defienden a Santa Clara, la comunidad nativa. ¿Hay algo que opinar, ingeniero, al respecto? Yo lamento que esta sea la manera de este profesional en el derecho, de cómo quiera ganarse la vida, sorprendiendo, mintiendo, difamando, y en todo caso, carente de ética, hablar por hablar. En primer lugar, no existe la comunidad nativa de Santa Clara de Uchulla legalmente entre los registros públicos. Lo que existe es la comunidad Santa Clara, que ha sido titulada en la margen derecha del río Aguaitía, río abajo, debajo de Nueva Requena, 200 y pico de hectáreas hace casi 40 años. Ellos se titularon y no tuvieron más terreno porque en ese punto donde se titularon ya habían campesinos y productores agrarios también posesionados de esas tierras. Y al frente, al otro lado del río Aguaitía, también toda la ribera está titulada con terrenos que tienen entre 40, 50 y 60 hectáreas por cada juyo a nombre de productores bajo la ley 838. Como 1.500 metros tierra adentro, después de atravesar el río, hay terrenos de libre disponibilidad del Estado. Es en esa circunstancia en que hace algunos años atrás muchos productores agrarios se han titulado esas tierras, dejando un espacio libre de aproximadamente 1.400 o 1.700 hectáreas. Estos terrenos que superan los 4.000 hectáreas, creo, que se titularon a un grupo de productores. Ellos dicen 5.000 hectáreas. Bueno, por ahí. Estos titulándose, llegó Plantaciones Pucallpa y se las compró a esas tierras. En realidad, Plantaciones Pucallpa ha venido a remover el gallinero, podríamos decir, porque lo que antes la tierra no tenía mucho valor y no la afectaban, no había incidencia de conflicto de tierras, ni en esa parte, ni de la comunidad ni de los mestizos. Esta viene y compra tierras y en ese momento es cuando empieza el problema. Pero uno se pregunta, ¿por qué esos campesinos que se han titulado casi 5.000 hectáreas no fueron impedidos de titularse por la comunidad Santa Clara? ¿Por qué hace 40 años se han titulado solamente 220 hectáreas, teniendo tantísimo terreno al otro lado de libre disponibilidad? ¿Por qué es que no se ha pedido que le titulen esas tierras que según ellos es ancestralmente de ellos
hace 10, 15 años. La solicitud de titulación o de ampliación de tierras se ha presentado a fines del año 2014 y se ha reiterado a principios del año 2015. Cuando yo voy justamente para hacerle justicia a estos hermanos de Santa Clara, encuentro justamente lo que estoy describiendo. Y ese espacio de tierra lo reclaman los mestizos, ya por aclarar bien las cosas, hijos de los productores asentados por muchos años en el centro poblado del Caribe, de Esperanza, de Aguaitía y otros más. Entonces uno se pone entre dos fuegos. Los mestizos queriendo un cuyo de 10, de 15 hectáreas cada uno, y los hermanos indígenas de Santa Clara pidiendo que se le amplíe. Ampliación de territorios cuando yo tengo un pedazo de tierra acá, como comunidad nativa, y pido que se me amplíe, es decir, pegado a la tierra que yo tengo titulada. Al otro lado no sería una ampliación, sería una nueva comunidad nativa. Pero yo encontré que hay una comunicación con el río, entonces separé 750 hectáreas, sacándole a algunos campesinos de San Pablo de Juantía, para que queden esas 750 hectáreas, y las otras 400 y picos, pues dejarlo para los que posesionan ahí como mestizos. Entonces, la ley dice que debe haber ampliación cuando está en continuidad el territorio. Pero como hay un espacio que no está titulado pegado al río, entonces digo, bueno, lo separa el río, pero los une la tierra. Entonces yo le doy estas 750 hectáreas. Yeah. Pero no, al inicio querían. ¿Dónde es el problema? El señor Washington Bolívar viene, solivianta los ánimos de los comuneros y inclusive ahora pide 20.000 hectáreas en el bosque de producción permanente, donde inclusive ha quemado tierras de hermanos campesinos en Nuevo Edén, creo. Pero esas 20.000 ¿para quién ha pedido? Entonces esas tierras quiere que sean las 20.000 para la comunidad Santa Clara de Uchunya, no para la comunidad Santa Clara. En realidad hay una nueva comunidad a la cuenta, pero todos sabemos que nosotros como autoridades no podemos vulnerar los derechos. Ahora, ¿dónde entra a tallar el abogado cuando dice terrenos ancestrales? Él sostiene que de acuerdo al convenio, de acuerdo al OIT, en el artículo 169, las tierras ancestrales son de los comuneros, pero no están tituladas esas tierras a nombre de ellos. Es más, si ellos estuvieran queriendo que esas tierras son de ellos, ¿por qué no lo reclamaron hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, por el último, hace 5 años, y por qué no lo han tomado? Yo he ido al otro lado y no encuentro ni siquiera 5 casas juntas de la comunidad Santa Clara. Entonces, yo tengo que reconocer que como autoridad agraria debo darle por la justicia de la tierra un pedazo de tierra a quien lo necesita. Ahí están los hermanos mestizos que les he dado, he autorizado, he mirado, he observado que de acuerdo a las funciones que tiene agricultura, las agencias agrarias operan entregando certificado de posesión y se les ha entregado a 17 jóvenes alrededor de 9 o 10 hectáreas a cada uno, mientras que a la comunidad nativa, desplazando a campesinos de San Pablo de Juantía, les he separado 750 hectáreas. ¿No quieren? ¿Quieren que se le dé todo? Bueno, yo soy la autoridad. Yo no estoy vulnerando ningún derecho. La ley 22.175 dice que las tierras de las comunidades nativas son inviolables, intocables, intransferibles. Ninguna autoridad puede estar en su sano juicio queriendo tocar tierras de las comunidades nativas. Ahí no hay ninguna tierra que pertenezca por un título de propiedad a Santa Clara. Ahora, ingeniero, ¿a dónde entra a tallar su autoridad como director regional en el caso de plantaciones específicamente? ¿Ha transgredido la ley? ¿Está depredando bosque primario, como dicen? Yo he ido a caminar personalmente y lo que he encontrado es un bosque diezmado por años y años. Lo único que he visto son renacos, plantaciones secundarias. He visto que dentro del bosque secundario hay plantas dispersas de coca, como un mudo testigo de las grandes cocales que ahí han habido, y cuando vienen los mestizos y que te tomaron las calles el día de ayer o anteayer creo, se ha demostrado, porque ellos lo dicen, y ahí están las evidencias, que esas tierras han sido las primeras que han sido utilizadas para el narcotráfico y la siembra de coca. ¿Pero por qué incluyen a Javier Bonilla, no? El señor Javier Bonilla, por un sentido opositor que tiene, un sentido que está siempre en contra de lo que hacemos las autoridades y funcionarios del gobierno regional, como para hacer quedar mal a su consuetudinario enemigo político, el señor Manuel Gambini Rupay, que le ganó a la organización política que él tuvo limpiamente. Hoy lo único que hace es difamar, mentir, atacar y atacar. Conmigo se ha enfrascado inclusive en mi oficina diciéndome que me va a mandar a la cárcel, que me va a denunciar, y ya lo ha hecho.
¿Y por qué no me ha denunciado? No pues? tengo por qué hacerlo. Yo soy una persona que me prefiero ocupar mi tiempo trabajando antes que utilizarme mi tiempo en temas judiciales. Un tema judicial, usted lo sabe, cuando ganas un juicio es como haber perdido una vaca y ganar una gallina, y es una pérdida de tiempo. Lo que yo creo es que el señor está haciendo su papel de fiscalizador, pero perdiendo su tiempo en cosas que él mismo se inventa. Pero ese es su problema. Yo no tengo nada contra él, que él haga su trabajo de fiscalizador, pero lo que no debe hacer es mentir. Allá en esas tierras, estimado señor periodista, no hay especies forestales que valgan la pena desde el punto de vista económico. Es un bosque, sí, pero con renacos muy grandes y que al final son tierras de libre disponibilidad del Estado. Ingeniero, la conclusión es que finalmente, como dice, todos esos terrenos no tenían validez o no tenían valor hace 15, 20 años y curiosamente desde que ingresó Plantaciones Ucayali ha comenzado a tener valor. Entonces yo han hecho marchas, dice, porque yo no les titulo a los campesinos ni quiero entregarles la tierra. Yo estoy entre dos fuegos, pero ¿sabe qué? Yo voy a hacer la aplicación de la norma. Soy una autoridad y ahí mientras el señor Manuel Gambini Rupay me ha puesto, yo tengo que cumplir la justicia de la tierra en el marco de las normas. Yo como director regional de Agricultura intervengo en terrenos de libre disponibilidad del Estado. Estoy absolutamente vetado, prohibido de tocar las tierras de propiedad de las comunidades nativas y las tierras de los BPP, que son los bosques de producción permanente, inclusive de las concesiones forestales. Yo lo que estoy actuando es sobre un terreno de libre disponibilidad del Estado, que no es un bosque de aptitud forestal porque está totalmente diezmado, y es un bosque secundario donde ha crecido ya 15, 20 años, plantas secundarias porque adentro hay coca. Y si hay pequeños rodales que son todavía primarios, bueno, se trata de grandes plantas de renacos. Ahora, que no confundan a la población, ingeniero, eso de terrenos ancestrales, porque mucha gente está pensando que esos son terrenos intangibles de las comunidades nativas. Si son ancestrales las tierras del otro lado del río Guaitía, ¿por qué ellos hace mucho tiempo no lo han tomado? ¿Por qué cuando estaban titulando a esos campesinos que han vendido a Plantaciones Ucayali no han impedido? Recién se han dado cuenta que el valor de la tierra es grande, entonces ellos también quieren tener. Yo lo conozco al señor Washington Bolívar hace más de 20 años. Ha sido dirigente indígena allá en la provincia de Padre Abad con los Casibo-Cacataibos. Parece que él ya no tiene por ahí mucha salida y ha venido a soliviantar los ánimos de los hermanos pacíficos de acá de Santa Clara, al extremo de haber ido a quemar casas inclusive de mestizos en la parte del BPP. Y al señor Guimaraes también lo conozco. Lo que me llama poderosamente la atención es que este joven, siendo un líder indígena, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué diablos ha hecho los últimos 20, 30 años para no demandar más territorio para Santa Clara cuando había terrenos todavía de libre disponibilidad ampliamente? Estamos hablando de Washington Bolívar, ¿verdad? De ambos, de Guimaraes y de Washington. Sobre todo de Washington, y que en realidad llegó de la noche, de un momento sorprendió a todos, dice que estaba en Estados Unidos. Quiso utilizarme a mí, me ha vituperado por la radio, la televisión. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una aspiración política. Él ya sabía que la única forma de poder conocerse en Lima es atacando a ciertas personas que tienen cierto estatus en la política o en el gobierno, para que de esa manera se den cuenta en Lima que él podría ser una pieza. Y lo logró. Fue el número 1 para la región por Ollanta. O sea, sorprendió a muchos. Sorprendió a muchos y lo captaron como congresista, como candidato a congresista con el número de 1 por Ollanta. Pero se cayó su partido. Mire, la mala fe. ¿Hasta dónde llega? Pero mire hasta dónde Washington Bolívar, amables televidentes, que tiene, no sé, usted también sabe sobre el tema, estas ONGs que vienen, ¿le creen a Washington Bolívar, digo yo? Ahora, la gran pregunta hacemos, ¿qué culpa? Bueno, las ONGs vienen y engañan, pues, las ONGs vienen y engañan, pero no traen ninguna alternativa concreta de solución. Lo que pasa es que las ONGs pueden hacer su paso y abrir ese paso porque el Estado Nacional y subnacional ha abandonado a las organizaciones agrarias, campesinas y a las comunidades nativas. No ha habido ninguna propuesta de desarrollo económico para esa gente. Entonces, frente a eso, cuando se abren posibilidades económicas para mestizos, lógicamente hay un grado de piconería también por los hermanos indígenas, porque para ellos no hay ningún problema. Usted se va a Oventén y tiene 6 de hemoglobina. Los compañeros acá en las diferentes comunidades nativas y Pivo Conivas ya no tienen bosque, por eso están pidiendo ampliación para seguir extrayendo madera. La madera que están saliendo son como lápices grandes. Y ahí estas ONGs se aprovechan. Entonces de estas se aprovechan. Cuando en vez de que esta gente traiga esos grandes millones para poder hacer proyectos productivos, siembra de cultivos alternativos, porque si bien yo tengo 30.000 hectáreas como comunidad nativa, tranquilamente puedo utilizar 500 hectáreas para hacer producción de alimentos o producción de agroindustria, pero eso no lo traen porque es bastante la plata que se necesita. Ahora, el tema es, ingeniero, que es una fachada, creo yo, estas ONG de las grandes potencias mundiales que precisamente son las que contaminan el ambiente mundial y ven pues el pulmón
prácticamente del mundo va a ser la Amazonía. Yo entiendo realmente que también hay un problema que nace de que cuando se titulan o se dan certificados de posesión a esos hermanos mestizos que lo reclaman con todo derecho, la condición, porque han ganado un espacio posesorio, es que después la gente ya se ha dado cuenta que está vendiendo plantaciones Ucayali, pero plantaciones Ucayali no tiene que comprar, no debe comprar, porque si un campesino, yo les digo, si ustedes se titulan y venden, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que tienen que hacer es utilizar la misma política de esas empresas, que es el famoso PAPE que está promoviendo lo que creo el alcalde. Entonces, de esa manera, ustedes tienen palma aceitera y venden a la propia empresa que está produciendo y luego se va a Pero no venderles. El gobierno regional en estos momentos está trabajando intensamente porque la cooperación económica, justamente de esos países que ya se han acabado sus bosques y están teniendo el tema del medio ambiente, está buscando recursos económicos. El presidente Gambini ha ido a Europa, ha dicho, oye, ¿sabes qué? El Perú no es un país andino, es un país amazónico. Y no puede ser posible que Brasil por 10 años ya se esté llevando casi $1.000 millones y nosotros no hemos tenido ni siquiera tiempo para decir que somos amazónicos. ¿Qué cosa se ha hecho los últimos 8 años para hacerle conocer al mundo que el Perú también es un país amazónico con el 60% de su territorio Amazonía? No hay ni un proyecto que se ha capturado del exterior con tantos viajes que se ha hecho al extranjero. Muy bien, ahora se está haciendo. Lastimosamente, eso se cocinan, se maduran con un tiempo más o menos importante. No es de la noche a la mañana, pero va a venir recursos económicos para las comunidades nativas y para los hermanos campesinos. Ahora es bueno decir que Manuel Gambini es de origen agrícola, ¿no es cierto? Son de familia de agricultores y tienen, yo digo, un doble compromiso y una vocación de ayudar precisamente el sector agrícola, que no lo hizo la gestión anterior regional, lamentablemente le engañó, porque luego se acuerda que iba a dar un 20%. Bueno, ese es un tema también que ellos solamente ellos lo saben. No se hizo. Si uno analiza los últimos 10 años, hay 1.200 millones de inversión, y de ese 1.200 millones de inversión, solo el 6% ha ido al sector agrario. Entonces no ha ido el 25%. Ahora tal vez porque fue una región ecológica y ahora es región productiva. La plata tampoco existe para impulsar el desarrollo agrario. Ahorita se está haciendo un crédito bancario en vista que no hay fondos en el Estado por la recentralización. A no ser de que esta nueva concepción que viene como un gobierno nuevo pueda hacer que hoy se envíe más plata a las regiones y se impulsen más proyectos, porque nosotros tenemos proyectos aprobados, queremos recursos económicos que el Estado no lo brinda. Entonces, por eso el presidente Gambini está yendo al extranjero para capturar esos recursos económicos, donde la Bolaina pueda tener acceso real y objetivamente, porque la Bolaina es una oportunidad de negocio en las grandes terrazas aluviales de nuestros ríos de la región. Y ahí el ingeniero Luigi ya está trabajando, ya está cocinando un gran proyecto. En Acre, así es. Entonces, hace poco, además, hay otros proyectos importantes que tienen que ver para la preservación del ambiente. Es decir, que un productor que tiene 20 hectáreas, oiga, trabaja intensivamente en 10 hectáreas, pero 10 hectáreas deje su bosque. ¿Por qué? Porque de esa manera también estamos diciéndole al mundo, oye, nosotros no solamente estamos pensando tumbar bosque para hacer esto o aquello, estamos también conservando. Finalmente, con todas estas limitaciones que usted dice, ¿cómo anda el sector? ¿Su sector? Bueno, el sector está avanzando. Yo doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de volver después de 14 años al sector. He trabajado el tema de saneamiento físico legal, como se pide Chumbeque. El año pasado tengo 4.450 títulos de propiedad para predios individuales, 17 comunidades nativas, y ya tengo los planes operativos para que se titulen 53 comunidades nativas en el marco de la cooperación internacional que el presidente Gambini ha logrado con el Fondo Noruego. También tengo un plan operativo con Devida para 2.500 títulos más. Bueno, la idea es que por lo menos en saneamiento físico legal, donde hay un poco de plata, al término de la función del señor Gambini, la región Ucayali sea una región de propietarios en el ámbito rural. Bueno, y por otro lado, los proyectos de producción. Nosotros hemos lanzado recientemente el proyecto Cacao, que va a costar algo de 6 millones, pero lo hemos lanzado con 800 más, porque no hay. Estamos comprando ya, el 15 de junio debemos estar exhibiendo 3 tractores de 110 HP con sus rastras y sembradoras para poder revolucionar el trabajo en las restingas de la ciudad de Pucallpa y podamos sostener la ciudad con el tema de seguridad alimentaria. Bueno, también el café, está haciendo un crédito agrario el presidente para lanzar el proyecto café con 7 millones, pero este año debemos, si quiere, impulsarlo con 1.800.000. Ahora, tenemos un proyecto que ya está cocinándose bien para hacer el cacao en Macicea. Entonces, realmente el tema es que para el desarrollo agrario hay que pensar con cierto grado de anterioridad, o sea, cocinar las cosas con 1 año, con 2 años de anticipación. Pero nosotros cuando hemos llegado no hemos encontrado pues estudios definitivos totalmente aprobados. Es más, los proyectos que se están ejecutando, aunque sean pequeñitos, la plata que sobró para el 2015 la hemos metido a fierro y cemento. Mi amigo es el doctor Velázquez, he trabajado con él, he sido su operador político, pero ¿sabe qué? Discrepo profundamente en la forma en cómo le ha dado la espalda al sector rural, al sector productivo, a quien yo me debo. Totalmente de acuerdo en eso. Realmente
Eso sí nos preocupa. Ojalá, pues, estoy seguro que este gobierno va a dinamizar de alguna manera el sector agrícola. Bueno, el hombre salieron al campo, o sea, Sí. salieron a las calles de Pucallpa, y yo creo que es correcto. Sí. Cuando se ataca a los derechos posesionarios, o los mismos compañeros indígenas, cuando se le ataque a sus derechos de la propiedad que tienen en sus territorios, pueden salir a las calles. Las calles son del pueblo, porque como dice el dicho, el hombre tiene que defender su derecho, para que mañana no llore como mujer lo que no pudo defenderlo como hombre. Yo creo en eso. No soy un hombre violentista, que soy un hombre pragmático. Creo en la justicia, que a mí la ley y la verdad me va a hacer libre. Totalmente de acuerdo. Gracias por estar acá, ingeniero. De verdad que sí. Como siempre, un gusto conversar con el ingeniero Isaac Guamán. Nos vamos a